Muchos estudiantes y antropólogos recientemente recibidos hoy ya tienen otra concepción sobre los pueblos originarios. ¿Cómo ves la relación del museo actual con los grupos originarios? Digo, ¿ellos le dan participación en la construcción del conocimiento? Cuando ellos montan, por ejemplo, una exposición... No, para nada, para nada. Lo llaman. Exactamente lo que vos decís no existe. En la única oportunidad que se contempló esto es, bueno, ahora cuando se cierra la sala de antropología biológica donde estaban los restos humanos, pero fue una lucha encarada por la directora del museo, nosotros la apoyamos y se logró. Y cuando se está por inaugurar la nueva sala de etnografía actual, se llama Espejos Culturales, hicimos retirar, a pedido expreso nuestro, los restos etnográficos que yo les comentaba de esta comunidad H paraguaya. Se retiran por pedido expreso del grupo guía, o sea que no hay una interacción con las comunidades, ni nunca lo hubo. Lo hubo en un momento, pero estaban obligados en el museo, como contamos en nuestro libro. Los prisioneros dentro del Museo de la Plata trabajaban para las colecciones, las mujeres tejían para la colección etnográfica y cuando morían eran sus esqueletos expuestos. Esa fue la relación inicial del museo con las comunidades y después se corta realmente y esa perversidad, ¿no?, se termina en ese momento histórico y no hay relación directa con las comunidades, más allá de que se va a la comunidad, se excava en los territorios de la comunidad, se mide los parámetros que son antropológicos actuales, no sé cuáles son, pero van y se miden, qué sé yo, la nutrición, peso, talla, medidas craneales, un montón de cosas que hacen los antropólogos y biólogos en las comunidades, con consentimiento en las comunidades, pero eso no se traduce después en un trabajo en conjunto, en una vuelta a la comunidad de los resultados, y mucho menos en las salas del Museo de la Plata, para nada. Te llevo al caso específico de Nacayal. ¿Cómo comenzaron ustedes, el grupo guías, esta investigación? ¿Cómo llegaron a descubrir estos restos que no fueron restituidos? Bueno, como te comentaba, impulsado por este video que vimos que filmó el antropólogo turco Christian Huber, el turco, le decimos nosotros cariñosamente, nos convocamos y empezamos a investigar en la biblioteca del museo. Comenzamos con el núcleo paradigmático para nosotros de estos restos humanos en exhibición, que eran los que habían muerto dentro del Museo de la Plata. Empezamos a acceder a los inventarios y se nos ocurre la idea de trabajar en la restitución de la mujer de Inacayal. Decimos la mujer de Inacayal porque no hay registro de su nombre. Empezamos a trabajar con esa idea, decir, bueno, se restituyó Inacayal, para hacer otro paso superior hay que continuar con la mujer, porque queda acá. Solicitamos al jefe de la División de Antropología Biológica, Héctor Pucharelli, permiso para trabajar en la división, ver los restos de la mujer de Inacayal, en pos de documentar cómo estaban para solicitar su restitución. Se nos autoriza, empezamos a trabajar sobre estos restos y encontramos, cuando veíamos el inventario, que la mujer de Inacayal figuraba que estaba su cuero cabelludo, el cerebro de algunos otros que habían muerto en el museo, que estaba también en el museo actualmente el cerebro y el cuero cabelludo del cacique Inacayal. Eso inmediatamente lo sacamos a la luz, vamos a los medios gráficos, eso le dio mucha fuerza al pedido de retiro, de exhibición, a salir a los medios diciendo, bueno, acá el museo mantiene la primera restitución del país, hubo dos en el país, las dos en el museo, o sea que era muy emblemática, estuvo mal hecha y se empieza a hablar del tema, empieza a llamar el gobernador de Chubut, empieza a llamar diputada Rosa Chiquichano, empieza a llamar, salir en los diarios que va a ser Kirchner el que haga la restitución, entonces eso empezó a movilizar un montón de cosas dentro del museo que permitieron finalmente el retiro de exhibición y que se apruebe en ese mismo consejo, como yo le decía, la restitución de los otros identificados, que en el proceso identificamos nosotros, y los restos de Inacayal que quedan en el museo. Cosa que todavía no se ha hecho. En la actualidad todavía los restos de Inacayal están en el museo. ¿Qué fue específicamente lo que encontraron y cómo lo encontraron? Encontramos el cuero cabelludo de Inacayal, estaba escondido con la oreja izquierda, como se ve en el libro la foto. La oreja izquierda, ¿no? Estaba escondido, sabían
algunas personas del museo, no la directora, ni mucho menos el jefe de la división, pero sí algunas personas del museo sabían dónde estaba. Cuando nosotros empezamos a hacer el inventariado lo encontramos, al cuero cabelludo estaba en buenas condiciones, y el cerebro del cacique Nacayal se encontraba con otros 6 cerebros, que son poquitos los que hay en el museo, pero había sido borrado su número de catálogo del frasco. Nosotros teníamos una investigación bibliográfica muy importante que todavía continuamos, donde teníamos todos los datos del cerebro de Nacayal, de su autopsia, cómo había sido cortado, cuánto pesaba, cómo era su forma, fotografías. Hicimos un análisis, bueno, de los 6 cerebros que teníamos en la división. Algunos de ellos te mantenían el número de catálogo y bueno, contrastando estas 5 variables, peso, medida, corte, fotografía y conservación, comprobamos que uno de ellos era el de cacique Nacayal sin duda. Todo eso estaba en el depósito de Bolivia. Claro, en los depósitos, son muchos depósitos, muchos laboratorios, estaba muy disperso. Nosotros tuvimos durante un año trabajando en la reubicación de esos restos. Imagínate que durante 100 años no se había hecho un inventario y que, por ejemplo, los que estudiaban los fémur, tenían los fémur, ¿no? El fémur es este, el que tenía las tibias y el peroné, estudiaba las tibias y el peroné, tenía todas las tibias y el peroné, el que tenía los cráneos, estudiaba cráneos, tenía todos los cráneos. Entonces, cada individuo estaba muy disperso dentro del museo, entonces nosotros nos tomamos el trabajo de estos 27 que identificamos de Argentina, unificar sus restos para ver qué pieza faltaba. Encontramos que todos los restos identificados le falta alguna pieza. A medida que avanzaba la investigación pudimos completar, pero nunca terminamos de encontrar, por ejemplo, el cráneo del cacique Toa Lloreray no lo encontramos, no sé si en la actualidad lo habrán encontrado. Y bueno, así ningún esqueleto estaba completo, ni siquiera el cacique Nacayal que fue restituido estaba completo porque quedaban piezas. ¿Y cuál era el uso que se le daba a estos objetos que encontraron? Mira, los cueros cabelludos con las orejas y los cerebros no tenían ningún uso. Estaban ahí hacía 100 años, creo que nadie los estudiaba ni nada. ¿Encontraron alguna resistencia ustedes a la hora de encontrarlo o se los escondían para no encontrarlo? Mira, no resistencia, nosotros tuvimos mucha libertad de acción porque teníamos la autorización de la directora del museo y del jefe de la división, Héctor Pucciarelli. Entonces si alguien escondió algo no lo vimos, no lo sabremos, posiblemente haya sucedido así. Pucciarelli, digamos, en la postura que nos había mostrado, que él consideraba que eran, digamos, piezas del museo. No, Héctor Pucciarelli lo que tiene muy interesante y es lo respetable de él él se opone, él estaba a favor de la exhibición de restos humanos, lo sigue estando, considera que no era como nosotros planteábamos trofeo de guerra, que nosotros hemos demostrado, muchos de estos identificados estaban vivos a la hora de la fundación del museo, o sea que se funda el museo en 1884 y estaban vivos, trabajaban algunos dentro del museo y muchos mueren asesinados y fusilados a posteriori. Entonces, no es que son restos etnográficos, arqueológicos o prehistóricos, son restos de conciudadanos argentinos que en el momento de la formación del museo estaban con vida. Entonces, nosotros pensamos que sí, que son trofeos de una guerra, de un genocidio. Él considera, bueno, que no está mal exhibir restos humanos en forma didáctica, y lo que nosotros rescatamos de él es que es una persona que él estaba también en contra de la restitución masiva de estos restos, pero democráticamente nos permitió hacer nuestra investigación con total libertad y total respeto a la democracia y las colecciones son públicas y pudimos acceder a todos los ámbitos bajo su supervisión, lo que muchas otras personas no lo permiten. Por más que las colecciones sean públicas, muchos otros directores de colecciones no te permiten acceder bajo ninguna circunstancia, y menos si están en contra de la investigación que vos llevás. Entonces a Héctor Pucciarelli rescatamos nosotros, esa nobleza obliga a que él ha sido una persona muy democrática y muy justa con respecto a las investigaciones. Después uno puede estar en contra o no, en desacuerdo o no con sus opiniones de qué se hace con el resto, pero realmente hay que sacarse el sombrero porque hay muchas otras personas que están a favor o dicen estar a favor de la restitución y del retiro, pero no mueven un dedo o mueven un dedo
para que uno no lo pueda hacer. Él jamás puso obstáculos, sino que nos facilitó el trabajo. Seguramente algunas otras personas malintencionadas pueden haber escondido algún resto mientras nosotros estábamos trabajando. No lo tenemos fehacientemente comprobado, tenemos nuestras dudas, pero sí recibimos amenazas de todo tipo por parte de personajes siniestros que hay en el Museo de la Plata que, como yo decía, en el 78 se cerró la facultad, se asesinaron a nuestros compañeros, profesores, se exiliaron. Hubo muchos cargos que fueron ocupados por personajes nefastos que eran los denunciadores, eran los que avalaban esa política genocida. Son pocos, pero que mantienen por ahí esos cargos dentro de la estructura del museo que continuamente nos amenazaron directa o indirectamente, o impidieron y pusieron trabas a nuestro trabajo. Con estos restos que encontraron, ¿hay algún pedido de devolución ahora? Más allá de que nos contaste, digo, para que quede más. Sí, entonces está el pedido de restitución de los restos de Inacayal complementario sería de lo que faltó, el pedido de la niña Che y de su familia con sus restos etnográficos, y nosotros también trabajamos con la comunidad azul, la comunidad General Cipriano Catriel, General de las Pampas Cipriano Catriel, con la nieta de Cipriano Catriel, bueno, falleció a fines de año pasado, 2007, y ahora estamos trabajando con la bisnieta de Cipriano Catriel en la restitución de los restos de su etnia, porque Cipriano, su cráneo y su mujer, sus esqueletos y el de la mujer, son traídos por el Perito Moreno al Museo de la Plata, pero cuando se funda el Museo de Bariloche, que lleva su nombre, que se llama Museo Perito Moreno, son trasladadas a parte de las colecciones, y esas colecciones, como eran uno de los primeros esqueletos que el perito había recogido de un prestigioso cacique, pasa como parte de la colección del Museo de Bariloche, o sea que la comunidad lo reclama a Bariloche, pero reclama al Museo de la Plata a raíz de nuestro trabajo 6 cráneos que son de la comunidad catrielera que se encuentran en el Museo de la Plata. ¿Qué nos podés contar o qué sabés vos de lo que fue la vida de Inacayal y el resto de su gente, grupo, de su familia? De su vida acá en el Museo de la Plata. Bueno, realmente fue un cautiverio muy triste, en condiciones anormales de vida, eso lo dicen los investigadores de la época, de 1906, 1880 y pico, que conviven con ellos y escriben. Nosotros hicimos mucho trabajo de investigación bibliográfica de esa época, y hablan de un cautiverio triste, en condiciones anormales, de mucho enojo. Imagínate que está expuesto, la condición fundadora del museo es la del Perito Moreno, tiene 1000 cráneos de las comunidades originarias de Argentina. Hay salas enteras con restos humanos de las comunidades, con 80 esqueletos, 1000 cráneos, con la foto de los caciques vivos y el esqueleto del cacique muerto. Entonces, convivir dentro de ese museo para los caciques y para su familia es muy duro. Las condiciones anormales, un sótano, humedad, ellos vivían en la Patagonia, la ración de comida era, también se habla de raciones de comidas bajas para castigarlos porque no querían trabajar, los obligaban a construir el mismo museo. Como yo te decía, las mujeres tenían que tejer para las colecciones etnográficas, algunos de los hombres tenían que trabajar también de albañiles para la construcción del propio museo. Y a medida que iban muriendo, iban siendo expuestos, y sus otros compañeros veían a sus mujeres, como Inacayal veía a sus mujeres expuestas, a sus hijos. Y entonces, por eso se habla de un suicidio de Inacayal. Nosotros decimos, sea como sea la muerte de Inacayal, si fue un suicidio, fue un envenenamiento, como se supone, porque hay una seguidilla de muerte, o como haya sido, es inducido por la violencia de convivir diariamente con estos restos humanos de tus comunidades, de tu familia, expuestos al público, y constantemente venían extranjeros a estudiarlos y totalmente humillados. Obviamente que si se suicidó fue inducido, es un asesinato, creo yo, ¿no? Inacayal es empujado al suicidio, sí, realmente es así. Hay dudas realmente de que haya sido finalmente envenenado, como algunos miembros de su familia. Pero su cautividad es muy triste, y nosotros lo que vemos
reflejado también en los escritos y en lo que dice Moreno, es que ya había una intencionalidad de Moreno de traerlos al museo para exponerlos. No es como habla la bibliografía oficial, de que Moreno los trae de la isla Martín García, donde se hallaban prisioneros, para rescatarlos de un triste final en la isla Martín García, sino que Moreno mismo ya tenía planificado, eso lo hemos demostrado en nuestro libro, que termine sus días en el museo para exponerlo en el museo, demostrando que estas comunidades se habían extinguido. Vos en varias entrevistas que yo leí por internet citás unas cartas de Moreno que dice algo así como que se niegan a trabajar a pesar de que nosotros le... La cita textual no me la recuerdo, pero era algo así como que a pesar de que le bajamos la ración de comida a la mitad, aún así se niegan a trabajar. ¿Cuáles son esas cartas? Bueno, las cartas que se escribe Moreno con Ameguino, por ejemplo, son 8 tomos impresionantes que están en la biblioteca del museo. Hay que sentarse y ver. Mucha de la información que nosotros tenemos y manejamos